Bienvenidos de vuelta. Hoy estamos hablando de algo muy importante que es tomar ganancias en cripto. ¿Cuándo será el tope de Bitcoin y de altcoins? ¿Cuáles son las expectativas que se deberían tener? No debería uno basarse únicamente en tiempo. O sea, si alguien está pensando como creo que va a ser en el 2025 porque usualmente es un año después del Bitcoin halving, eso puede salir muy mal. Puede significar que se está ya en un mercado bajista si no se está analizando ciertos datos que vamos a analizar en el video de hoy. Lo primero que quiero enseñarles es cómo se encuentra el mercado de altcoins. Esto es todo el mercado de cripto, excluyendo Bitcoin, excluyendo Ethereum, excluyendo el top 10, básicamente. O sea, no estamos tomando en cuenta ni Tether, tampoco stablecoins, Binance, Solana, USDC, Ripple, Dogecoin, Toncoin, Cardano, ninguna de estas 10, puesto que son las de mayor capitalización, cómo se está comportando altcoins. Y altcoins, como ustedes saben, son las más volátiles. Entre más vayamos bajando en esta lista, menor la capitalización de esa altcoin, más fuertes son los movimientos, tanto para arriba, tanto para abajo. Ahora, ¿en dónde estamos en esta etapa? Ustedes pueden simplemente observar que con lo que el precio nos ha dado hasta el día de hoy, altcoins han crecido. Aunque muchas personas dicen todavía no es la temporada de altcoins, y estoy de acuerdo, no es la verdadera temporada de altcoins, no podemos obviar el hecho de que todo este market cap ya ha crecido un 300% y eso nos ha colocado cerca de los máximos históricos, que nuevamente para el market cap total vendría siendo este extremo y en el pasado este fue el otro extremo. Y cómo se comportó el precio, estas son las velas semanales de nuevamente todo el mercado excluyendo el top 10, estamos en una etapa muy similar a esta, ¿cierto? Estamos desde los fondos, inclusive también tuvimos un doble piso, podríamos considerar, creamos un rango. Esto es la etapa en donde de manera similar al mercado bajista anterior se crea una zona de acumulación de la cual ya salimos. Podemos considerar que estamos en unas etapas más similares a estas, inclusive aquí vimos un retroceso, algo similar vimos acá. Y aquí estaríamos viendo el segundo, ya cada vez más cerca del máximo histórico de toda la capitalización del sector de altcoins. Así que basarse únicamente en lo que el Bitcoin halving debería supuestamente decirnos de cuándo es el tope, creo que es una muy mala narrativa. O el hecho de considerar que esto va a seguir subiendo porque ahora existen ETFs también es una muy mala narrativa. El simplemente basarse en emociones es la peor narrativa porque las emociones aquí arriba son las más alcistas. Y eso que ahorita todavía existen miedos y considero que eso es algo positivo porque el hecho que todavía existan miedos de personas considerando que esto no va a ir a un mercado alcista más bien alimenta el mercado alcista. La etapa peligrosa es cuando todo el mundo está alcista, puesto que esto es una competencia. En los mercados están las mentes más brillantes. Aquí es básicamente selección natural. Sobrevive el más fuerte y hoy en día significa eso inteligencia, saber ganarle a la mayoría del mercado. Por eso, cuando todo el mundo esté del mismo lado, como en estas etapas, existió también FOMO y euforia, es más bien donde no queremos, quedarnos adentro del mercado en un mercado bajista. Así que viéndolo así, estamos en una etapa muy similar a esta. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Y nuevamente, muchas personas consideran que esto puede durar un año más. Y nuevamente, yo no lo sé. No sé cuánto va a durar, pero vamos a ver datos para ir viendo cuál sería una mejor decisión. Todo esto lo vamos a tener que analizar en ese momento también. Lo que quiero decir es que esta etapa de acumulación desde los fondos hacia el máximo histórico del mercado de altcoins, básicamente fueron unos 800 días para llegar a justo el máximo antes de tener el breakout, unos 800, 790 días. Tenemos que esperar que este no va a ser el mismo rendimiento que el anterior. Fue un 1200% solo desde los fondos visitar los máximos anteriores y en un promedio unos 800 días. Actualmente, desde los fondos también del sector de altcoins, a donde estamos específicamente un 300% y llevamos unos 490 días. Podemos considerar que esto se va reduciendo, no solo el porcentaje, sino la velocidad con la que venimos también. Y esta etapa final, que es la etapa a la cual considero que nos estamos acercando, la etapa más eufórica, una vez que Bitcoin rompe los máximos históricos definitivamente, altcoins empezarían a hacerlo también. Esto toma muy poco tiempo. Esto únicamente fueron unos 119
días. Así que también considerando que esta vez hemos crecido más rápido, no veo por qué deberíamos considerar que van a ser igual 120 días o más. Si ese es el caso, una vez estando cerca de los máximos, hacemos una misma comparación. Digamos que llegamos acá en las siguientes semanas. Después de eso, unos 120 días se ve así. Y esto realmente no es nada. Se vería algo de esta manera. Y es ahí donde está la aceleración, que es el punto del por qué los rendimientos al final son los mayores. Y eso que es que no hayan existido rendimientos durante toda esta etapa. Ya el mercado en general, en total, un 360%, que de hecho es algo similar a lo que llevo en mi portafolio personal. No el portafolio de 1000 a 10,000, que se inició hace poco tiempo, hace un par de meses. De hecho, ese voy a hacer un video aparte para que vean cómo se ha comportado con este retroceso último. Con mi portafolio personal, la mayoría de posiciones se tomaron en octubre del 2023, que con este retroceso viene siendo cerca de un 50%. Obviamente hay posiciones que han crecido más que esto, pero en el punto más alto todo el mercado llevaba desde esa zona un 230%. Y si vemos realmente la etapa final de rendimientos, desde la etapa en donde considero que estamos, que vendría siendo similar a este, en el mercado anterior, la etapa final, desde el punto en donde considero que estamos, vino siendo un 800%. Nuevamente no considero que va a ser lo mismo. Considero que puede ser la mitad de eso, lo que podría llevarnos cerca de un 450%. Y eso sería 1.5 billones de market cap, que sería esta zona de acá. También si lo vemos con las extensiones Fibonacci, basado en la tendencia, agarramos el punto más bajo, el fondo, el mercado bajista anterior, al punto más alto, a este fondo, este último, podemos ver que de hecho esas zonas son importantes. No tomar en cuenta esto sería un error, y estar aquí arriba únicamente considerando que es diferente por ETFs o algo está pasando que todo el mundo cree que vamos a seguir subiendo para siempre. Esto es algo que usualmente el precio respeta, y aunque no sabemos cuál va a ser el tope específicamente, no considerar estos puntos de salida, en mi opinión, sería un gravísimo error. Por eso yo voy a considerar varios. Nuevamente, esto no va a ser el único análisis. Ahorita voy a mostrar otros ejemplos. Uno de los principales es analizar Bitcoin principalmente. Altcoins suelen generar el tope unas semanas después de Bitcoin. O sea que basándonos en este ejemplo, si la etapa final, como suele tomar menor tiempo, es la etapa de mayor aceleración, es la etapa de mayor rendimientos. De hecho, suele tomar unas semanas después para altcoins llegar al tope. Si Bitcoin llega al tope, basados en este ejemplo, unos 100 días después, altcoins pueden estar llegando al tope a unos 130 días después, en general desde estas etapas. Y eso, nuevamente, sería muy contrario a lo que la mayoría de personas esperan, de que el tope del ciclo alcista sería en el 2025. No me estoy casando con ninguna idea, todo esto vamos a tener que ir analizándolo paso a paso, porque obviamente, inclusive si esto lateraliza por más tiempo antes de superar el máximo, sí podría entonces simplemente ser igual que los ciclos anteriores. Pero a como el precio se ha estado comportando, veo mayor probabilidad de ir agarrando fuerza para generar ese breakout. Y también la dominancia de Bitcoin, como saben, está en una zona importante que es una resistencia. Si la dominancia de Bitcoin se ve rechazada acá y empieza a bajar, eso también alimentaría al altcoin season, que es el que estoy mencionando, que es lo que vemos en esta etapa final. Y estas zonas nos colocan cerca de esa meta, en donde sería incluso cerca de la mitad de lo que fue el rendimiento del mercado alcista anterior. Puede ser el 2.1 Fibonacci, puede ser el 1.6, que en ese caso sí sería un rendimiento desde esta zona más pequeño, solo un 200% en general del market cap. 200% del market cap suele significar 4 veces para altcoins independientes, no todo el market cap. Y si nos lleva al 2.6, que es el que considero más probable, de hecho toda esta zona en el 1.3 billones de market cap para altcoins, fuera del top 10, estas son zonas importantes para ir tomando ganancias. No esperaría que sea la última meta, el 4.2 Fibonacci. Tendría que ser un mercado muy eufórico, definitivamente. No hay que esperar hasta la última proyección para que sea ahí toda la toma de ganancias. De hecho, desde esta estaría tomando ganancias y aquí aún más. Y siempre se puede dejar un pequeño porcentaje, un 10% adentro, si uno considera que esta vez va a ser diferente. Pero usualmente no
es diferente. Ahora, lo que hemos visto diferente es que cripto ha subido más rápido de lo normal. Hicimos un nuevo máximo antes del Bitcoin halving, pero si analizamos realmente las gráficas, lo que se ve anormal fue el tiempo nada más, pero la gráfica se ve muy similar. Tuvimos un rango y después un breakout y estamos subiendo al máximo. De la misma manera, rango, breakout y en camino al máximo. También otros datos importantes. Todas estas gráficas pueden encontrarlas en lookingintobitcoin.com. Muchos de estos son indicadores que llegan a techos cuando estamos creando los topes. El MVRVZ Score es uno que apenas está subiendo, pero muchos otros ya están comenzando a sonar alarmas que nos estamos acercando a resistencias. Por eso, ahora, no significa que no vamos a ver rendimientos en la etapa final. De hecho, es donde más rendimientos se ven. Pero la etapa final es la etapa final porque realmente no dura mucho tiempo. Lo que cada vez, en mi opinión, va fortaleciendo la teoría de que el tope de Bitcoin está más cerca de lo que la mayoría de personas esperan. Tal vez no sea hasta el 2025. Tal vez exista la probabilidad de llegar a los 100,000 y retroceder hasta bastante porcentaje, hasta un 40 o 50% antes de continuar. Antes de continuar a puntos más altos, pero aún así marcaría tal vez un tope para el 2024, cosa que no me gustaría quedarme en el mercado adentro si ese es el caso para soportar un 40% de retroceso. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de estos indicadores ya están subiendo a las zonas de peligro, a las resistencias. Similar en Reserve Risk, una vez que la línea azul empieza a tocar el precio de Bitcoin, lo hace varias veces, pero ya son las etapas finales. También lo hizo aquí y lo tocó una vez y ya era la etapa final. Y en esta vez ya la tocamos una vez. Si es similar a esta etapa, podemos tocarlo unas cuantas veces más. O como el ejemplo que menciono, de tener un retroceso fuerte antes de continuar, que inclusive sería hasta el otro año. En ese caso, ya se tocó una vez. Todas estas señales ya van advirtiendo de que el tope puede estar cerca. Y cuando digo cerca me refiero en tiempo, no me refiero en monto, porque el monto puede sorprender. O sea, el monto que hace Bitcoin y cripto en una etapa eufórica puede ser bastante alto. Podríamos superar los 100,000, podríamos llegar hasta los 200,000, no tengo idea, pero es una etapa ya final, al final de cuentas, que no suele dar una ventana de tiempo de más de unos cuantos meses, inclusive unas semanas, más entre altcoins y Bitcoin. Uno muy interesante es el Pi Cycle Top Indicator. En el mercado alcista, Bitcoin suele romper ambas líneas, verde, anaranjada, líneas promedio en este caso, para que después cuando la rompa hacia la baja suele crear una caída más fuerte. En este caso fue lo que menciono, el ejemplo de tener un crecimiento fuerte un año, retroceder bastante para en el otro continuar. Eso es una posibilidad, pero lo interesante es ver que una vez que se superan ambas líneas, funcionan como soporte hasta después romper nuevamente ambas líneas hacia la baja, y eso sí, usualmente es el mercado bajista. En esta etapa también la superamos, no se utilizó como soporte hasta que se rompió y después mercado bajista. Muchas personas sí, obviamente yo también considero que eso fue un doble techo, pero la primera señal igual fue una muy buena señal de salida, aunque después se llegó a los 69,000 en el caso de Bitcoin. Podemos considerar que la primera vez que se llegó a los 63,000, todos los indicadores sonaban alarmas de un techo. Y aún así, si se hubiera tomado este indicador como señal, se hubiera ahorrado una caída de un 50%, aunque después se regresó otra vez a los 69. Y ahora estamos en los techos, o sea, es muy probable romper estas líneas promedio otra vez, y en el momento en donde empecemos a romper hacia la baja, también sería una señal importante. Pero nuevamente, eso puede tomar muy poco tiempo, más si seguimos viendo cómo se comporta el mercado en estas etapas del máximo. Estamos en las etapas de romper los máximos históricos y una vez que se hace, el mercado es muy eufórico. Por eso, las metas de 10x, inclusive con lo que estamos haciendo el portafolio de 1 a 10,000, o sea, de 1,000 a 10,000, las considero muy probables. Y aún así, aunque no se hayan aprovechado estos crecimientos que ya tenemos en el mercado, retail ya está dentro de cierta manera, pero no ha llegado la mayoría de retail. La mayoría de personas que no suelen estar en los mercados usualmente, falta toda esa etapa aún. Así que en mi opinión estamos haciendo algo muy similar a esta etapa. Ya estamos validando nuevamente, retrocedimos. La última caída del sábado pasado nos hizo rebotar del Bull Market Support Band y ahora estamos tratando de recuperar este rango. De hecho, se puede ver mejor así. Aquí básicamente nos despegamos de
las líneas promedio, bull market support band, para retroceder en nuevamente lo que fue pánico. Pánico son los mejores puntos de compra y ahora estamos nuevamente en el rango. Esto se ve que puede visitar nuevamente los extremos, puede lateralizar antes de romper, pero estamos en una etapa muy similar a esta, más bien a una etapa en donde rebotamos y podemos continuar, inclusive superar los máximos, y después sería la etapa eufórica, y esa etapa dura poco tiempo. O sea, básicamente con este video lo que quiero decir es que no tengan una narrativa específica de que Bitcoin tiene que hacer el techo usualmente que cierta cantidad de meses. El tiempo no importa tanto, si lo que la gráfica realmente y muchas otras señales que nos están indicando cerca de temporalidades finales. Y nuevamente, no hablando del precio. El precio puede continuar y el tope no sé dónde va a ser. Pero no voy a quedarme simplemente hasta el 2025 si ya estamos viendo patrones repetirse como estos. Y sabemos que estas etapas no duran mucho tiempo. Y considero que las estamos iniciando. O sea, estamos a punto de llegar a los máximos. Si esto continúa como lo viene haciendo después de salir de este rango, y este rango también, es muy probable repetir la historia. Y la historia en este caso sería basada en lo que nos dicen los datos. No lo que va a decir la mayoría de personas, no lo que ha significado el Bitcoin halving anteriormente, porque el Bitcoin halving, y eso lo vimos también acá, antes del Bitcoin halving, sí, después del Bitcoin halving los techos usualmente era un año después. En el segundo, después del Bitcoin halving, segundo fue un poco más, 500 días. Y este fue menor, fue unos 350 días. Pero si estamos en esta etapa, no vamos a simplemente decir, ok, vamos a llegar hasta el 2025 y aquí va a ser el tope. Puede ser, no lo sé, pero esta línea también me interesa. Esto es lo que considero que puede marcar techos para Bitcoin, dependiendo del tiempo que nos tome. Puede ser en los 116,000, 120,000, 140,000, 150,000, pero esta línea me interesa más que el tiempo. O sea, al final de cuentas es cuando lleguemos ahí el punto en donde voy a preferir tomar ganancias. Definitivamente no tiempo después del Bitcoin halving, porque esas retóricas realmente no sirven de nada para tomar esas decisiones. Así que básicamente hay que tener una mente abierta. Este mercado alcista ha sido muy distinto a los anteriores, y el hecho de que cuando llegue la mayor euforia es cuando la menor cantidad de personas quiere vender, porque consideran que va a seguir subiendo. Siempre es importante tomar ganancias, y eso lo vamos a ir analizando acá nuevamente con todos estos indicadores también. Adentro de la academia pueden seguirme en mis posiciones, mis puntos de entrada, mis puntos de salida, tanto en altcoins, cripto en general y acciones. Les dejo ese enlace abajo por si quieren aprovechar la promoción dentro de ProPlan Trading. Tienen acceso de por vida al curso, sesiones en vivo, a la comunidad privada de trading y todo lo demás. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo y nos veremos en el siguiente. Chao.